¿Y si te dijera que en las próximas horas podría activarse una de las crisis humanitarias y económicas más complejas del hemisferio occidental, justo en un país que ya estaba al borde del colapso? Esto no es un ejercicio de geopolítica teórica. Es lo que está sobre la mesa desde que el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un terremoto de magnitud 6.8 en la costa norte de Venezuela, seguido de réplicas que han sacudido no solo la tierra, sino también las frágiles bases de una economía que lleva años en terapia intensiva. Y la pregunta que todo inversor, todo analista y todo ciudadano venezolano debería hacerse es una sola. ¿Cuánto cuesta reconstruir un país cuando ya no queda caja? Vamos a poner las fichas sobre el tablero. Cuando hablamos de terremotos en Venezuela, no estamos especulando sobre un escenario hipotético. La zona más vulnerable es la costa de Falcón, Sucre, Nueva Esparta y, por supuesto, el área metropolitana de Caracas, que concentra cerca del 30% de la población del país. Y aquí viene el primer dato que congela la sangre de cualquier ministro de Finanzas, según modelos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina. Un terremoto de magnitud similar al que acaba de ocurrir, entre 6.5 y 7.0, en una zona densamente poblada y con infraestructura deteriorada, puede generar pérdidas equivalentes al 15 o incluso al 25% del PIB del país afectado. En el caso de Venezuela, cuyo PIB nominal ronda los $90.000 millones en el mejor de los escenarios estimados, eso significa una factura de reconstrucción que puede oscilar entre los $13.000 y los $22.000 millones. Y ojo, esas cifras no incluyen el costo humano ni el impacto en la producción petrolera, que es el verdadero motor del país. Pero vamos a afinar el cálculo con datos concretos. El terremoto de 1997 en Cariaco, magnitud 6.9, dejó más de 70 muertos y daños que en su momento se estimaron en $200 millones. Pero aquella Venezuela era otra. Tenía reservas internacionales por encima de los $15.000 millones, producción de petróleo de 3.3 millones de barriles diarios y un gobierno con capacidad de endeudamiento externo. Hoy, la foto es radicalmente distinta. La producción petrolera ronda los 800.000 barriles diarios. Las reservas internacionales brutas están por debajo de los $10.000 millones. Y buena parte de ese dinero no es líquido. Son reservas en oro que no se pueden vender de inmediato. Y la deuda externa en default supera los $150.000 millones. Es decir, el país no tiene margen fiscal, no tiene acceso a los mercados de capitales y no tiene un sector privado con capacidad de respuesta. Y aquí entra la primera pieza clave del análisis. El costo de reconstrucción no es solo el de reparar viviendas y carreteras. Es el costo de reactivar una economía que ya estaba paralizada. Cuando se produce un terremoto de esta magnitud, el efecto inmediato es la interrupción de cadenas de suministro, la pérdida de inventarios, el colapso de servicios básicos como electricidad y agua, y la migración forzada de población desde las zonas afectadas. En Venezuela, donde el sistema eléctrico nacional ya opera al límite desde el apagón de 2019, cualquier interrupción adicional puede tener efectos en cascada que multipliquen el daño económico por un factor de 3 o 4. Los ingenieros estructurales que han evaluado la infraestructura crítica del país, refinerías, oleoductos, plantas de generación eléctrica, advierten que buena parte de esas instalaciones operan con mantenimiento diferido desde hace al menos 5 años. Un sismo fuerte no necesita derribar un edificio para causar una catástrofe económica. A veces, basta con que fracture una tubería de gas o desestabilice una subestación eléctrica para paralizar media docena de estados. Ahora, pongamos el foco en lo que realmente importa para el espectador que está viendo esto desde México, desde Colombia, desde España o desde cualquier país donde el dinero y las decisiones económicas tienen consecuencias reales. Venezuela no puede pagar esta factura sola, y cuando un país no puede pagar, el costo termina repartiéndose entre 3 actores: los organismos multilaterales, los gobiernos aliados y los propios ciudadanos a través de la inflación y la devaluación. En el caso venezolano, la comunidad internacional ya ha mostrado señales de fatiga. La ayuda humanitaria que llegó entre 2019 y 2022 sumó unos $4.000 millones, pero gran parte de esos fondos se canalizaron a través de agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, no al gobierno de Nicolás Maduro. Y ese es un detalle crucial. Cualquier flujo de ayuda para reconstrucción post-terremoto tendría que negociarse en un contexto de sanciones financieras que todavía limitan el acceso de Venezuela a los mercados internacionales. Pero hay un dato que pocos están analizando y que cambia completamente el tablero. Venezuela tiene algo que ningún otro país de la región tiene en este momento: las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y aunque la producción está en mínimos históricos,
El precio del crudo ha subido más de un 15% en las últimas semanas por las tensiones en Medio Oriente. Si el gobierno venezolano logra un acuerdo con las empresas internacionales que todavía operan en el país, Chevron, Repsol, Eni, para acelerar la producción y destinar parte de esos ingresos a la reconstrucción, podría generar un flujo de entre 3 y 5 mil millones de dólares adicionales al año. Pero eso requiere tiempo, inversión previa y, sobre todo, estabilidad política. Y en medio de una emergencia sísmica, el tiempo es justamente lo que no sobra. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo para muchos, porque la realidad es que Venezuela lleva años en una situación que los economistas llaman equilibrio de baja intensidad. El país no colapsa del todo porque recibe ingresos mínimos de petróleo, remesas y algo de actividad informal, pero tampoco se recupera porque no hay inversión, ni reglas claras, ni confianza. Un terremoto de esta magnitud rompe ese equilibrio. Y cuando se rompe, las opciones son tres. O llega ayuda externa masiva, o el gobierno imprime dinero y la inflación se dispara a niveles de 2020, cuando superó el 3.000% anual, o se produce una reestructuración forzosa de la deuda que incluya cláusulas de reconstrucción. Ninguna de las tres es fácil, y las tres tienen consecuencias directas sobre el bolsillo de los venezolanos que todavía viven en el país y de los millones que están en el exterior y envían remesas. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda la magnitud del desafío. En 2017, el huracán María devastó Puerto Rico con daños estimados en 90.000 millones de dólares. Puerto Rico es un territorio estadounidense, tiene acceso al sistema federal de Estados Unidos y, aún así, la reconstrucción ha sido lenta, plagada de burocracia y con fondos que tardaron años en llegar. Venezuela no tiene ese respaldo. Su principal socio comercial y político, China, ha reducido significativamente los préstamos a la región en los últimos 5 años. Rusia, que fue un aliado clave durante los años de bonanza petrolera, está concentrada en su propia guerra en Ucrania y no tiene capacidad de desviar recursos hacia América Latina. Y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional tienen una relación congelada con el gobierno venezolano desde que se declaró el default en 2017. Entonces, ¿qué opciones reales tiene Venezuela para financiar la reconstrucción? Vamos a enumerarlas con la frialdad de un analista que mira el tablero sin anteojos ideológicos. Primero, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que en teoría debería acumular excedentes petroleros, está prácticamente vacío. Segundo, las reservas internacionales, como ya mencionamos, están en mínimos y buena parte son en oro que requiere procesos legales y logísticos complejos para ser liquidado. Tercero, el Banco Central de Venezuela podría emitir dinero, pero eso dispararía la inflación y destruiría el poco poder adquisitivo que le queda a la población. Cuarto, los activos congelados en el extranjero, unos 2.000 millones de dólares en cuentas bancarias y oro en el Banco de Inglaterra, están bajo disputa legal y no son accesibles en el corto plazo. Quinto, las empresas privadas que operan en el país, desde cadenas de supermercados hasta firmas de construcción, tienen capacidad limitada porque llevan años operando con márgenes reducidos y sin acceso a crédito bancario. Y sexto, y quizás el más relevante para el espectador que sigue este canal, está la posibilidad de que el gobierno venezolano negocie un alivio parcial de las sanciones a cambio de compromisos de reconstrucción. Esto ya ha pasado antes. En 2023, Estados Unidos emitió licencias temporales que permitieron a Chevron aumentar su producción y exportación de petróleo venezolano, a cambio de que parte de los ingresos se destinaran a pagar deudas y a inversión social. Si ese modelo se amplía, podrían entrar entre 1 y 2.000 millones de dólares adicionales al año. Pero eso depende de la voluntad política de Washington, y en año electoral en Estados Unidos, cualquier concesión a Venezuela es un tema sensible. Ahora, conectemos esto con la realidad del espectador hispanohablante. Si usted vive en España, donde el precio de la gasolina ha subido un 8% en el último mes, debe saber que una interrupción prolongada de la producción venezolana podría presionar aún más los precios del crudo en el mercado europeo. Si usted vive en Colombia, que comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con Venezuela, debe saber que un flujo migratorio adicional desde las zonas afectadas por el terremoto podría tensar aún más los servicios públicos y el mercado laboral de ciudades como Cúcuta, Barranquilla o Bogotá. Si usted vive en México, donde Pemex enfrenta sus propias dificultades de producción, debe saber que una eventual recuperación de la producción venezolana podría cambiar los equilibrios de poder dentro de la OPEP y afectar los precios que paga en la gasolina. Y si usted vive en Argentina o Chile, donde la inflación sigue siendo el principal dolor de cabeza, debe saber que cualquier inyección de liquidez en Venezuela
ya sea por emisión monetaria o por ayuda externa, tiene efectos en los mercados financieros regionales, porque los inversores tienden a moverse en bloque cuando perciben riesgo sistémico. Pero hay un elemento que no se está discutiendo lo suficiente y que, desde mi punto de vista, es la pieza más importante del tablero en este momento. Venezuela tiene una oportunidad que no ha tenido en décadas, la de reconstruir su infraestructura con estándares modernos, con financiamiento internacional y con un marco legal que atraiga inversión privada. Suena utópico, lo sé, pero los terremotos, por devastadores que sean, también generan ventanas de oportunidad política. Después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el gobierno mexicano implementó reformas en el Código de Construcción y creó un fondo de desastres que hoy es referencia mundial. Después del terremoto de 2010 en Haití, la comunidad internacional movilizó más de $13,000 millones en donaciones. La diferencia es que Haití no tenía petróleo, Venezuela sí, y ese es el factor que puede cambiar la ecuación. El problema, y aquí hay que ser brutalmente honestos, es que para que esa oportunidad se materialice, el gobierno venezolano tendría que hacer algo que hasta ahora no ha hecho: aceptar condiciones de transparencia, auditoría internacional y rendición de cuentas en el manejo de los fondos de reconstrucción. Sin eso, ni los multilaterales ni los gobiernos aliados van a soltar el dinero. Y sin dinero, la reconstrucción será lenta, parcial y profundamente desigual, concentrándose en las zonas de mayor interés político y dejando abandonadas a las comunidades más vulnerables. Y aquí es donde llegamos al punto que más debería importarle a quien está viendo este video. Usted no necesita ser venezolano para que esta historia le afecte. Si tiene una cartera de inversión con exposición a mercados emergentes, el riesgo Venezuela, o el efecto contagio que genera en bonos de países como Ecuador, Argentina o Bolivia, es un factor que debe monitorear. Si tiene ahorros en dólares o euros, la volatilidad del petróleo impacta directamente en la inflación global y por lo tanto en el poder adquisitivo de su moneda. Y si simplemente sigue la geopolítica como quien sigue una serie de intrigas, sepa que lo que ocurra en Venezuela en las próximas semanas va a definir las alianzas en América Latina para la próxima década. Porque cuando un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo se derrumba, el resto del tablero se reacomoda. Así que la próxima vez que vea un titular sobre el terremoto en Venezuela, no piense solo en las réplicas geológicas. Piense en las réplicas económicas que ya están viajando a través de los cables de fibra óptica, moviendo precios, cambiando flujos de capital y reconfigurando el mapa de poder de una región que, para bien o para mal, sigue siendo el patio trasero energético del mundo. Y mientras todo esto se decide, usted tiene una decisión que tomar: quedarse mirando el tablero o aprender a mover sus propias piezas, porque en este juego, el que entiende las reglas antes que los demás siempre termina ganando. Nos vemos en la próxima jugada.